Shalom Braja para todos, quienes habla es Ariel Katzenberg. Siguiendo la secuencia de videos que habíamos programado, Esencia del Mashiach, hemos tenido Esencia del Mashiach parte 1, tuvimos Esencia del Mashiach parte 2, ahora vamos a ir a Esencia del Mashiach parte 3, ¿ok? Vamos a tocar distintos temas con referentes al Mashiach, función del Mashiach y su esencia también, ¿ok? Para poder empezar entonces, vamos a tocar el primer término que la Torah nos da a conocer, que es la palabra Melech HaMashiach, ¿ok? Nosotros sabemos que se nos ha prometido al pueblo de Israel un Melech HaMashiach, un rey Mashiach, alguien que vendría a gobernar, un rey que sería ungido. Vamos a entonces, como lo habíamos hecho desde un principio, a hacer una autopsia a la palabra Melech. En primer lugar, Mem, Lamed, Hav. Mem de Moach, Lamed de Lev, Hav de Kaved. Esto en español significa cerebro, corazón e hígado. ¿Por qué esto está asociado al Mashiach? ¿Qué tiene que ver esto con el Mashiach? Cerebro viene de una función que es el pensamiento. Corazón viene de otra función que es el sentimiento. Y a su vez hígado que viene de una función que es ejecutar. En distintos libros se nos dice, sabemos que el hijo es Helech Mi'ava, es una parte del padre. ¿Por qué? En nuestro cerebro nosotros tenemos una función, en una de nuestras glándulas cerebrales, en la cual cuando vamos a engendrar un hijo, una parte de nuestra esencia se le transmite también a nuestro hijo. Esa esencia lo que produce justamente es que ese hijo nazca con determinadas valores o con determinadas, vamos a decir, semejanzas a nosotros. Y a su vez es un sentimiento. A ver, ese sentimiento también es un pensamiento y ese pensamiento es un deseo. ¿Ok? Corazón, ese corazón es un sentimiento que se demuestra. Y a su vez el hígado es lo que ejecuta un, vamos a decir, trabajo completo. Desde el principio de la creación, Akadosh Baruj Hu, lo que él ha hecho fue querer hacerse uno con el hombre, querer volver nuevamente a hacerse uno con lo que él había creado. Vemos nosotros justamente que, en primer lugar, tenemos la palabra Melech, rey, pero con su dividido en tres partes, Moach, Lev, Kaved. Cuando Adam HaRishon fue creado con estos atributos, con el atributo de ser considerado rey sobre todo lo que Akadosh Baruj Hu había creado. ¿Qué fue lo que ocurrió? A través del pecado, a través de la transgresión, ¿qué fue lo que ocurrió? Se produce una división entre los mundos superiores y el mundo inferior, entre el reino espiritual, entre el mundo espiritual y el mundo físico. Por primera vez ocurre una división entre esos mundos. ¿Y qué es lo que ocurre? El ser humano pierde un de los atributos, que es el pensamiento. Según distintos escritos, decían que el ser humano tenía una capacidad, y la capacidad que el ser humano tenía era de poder comunicarse con el Santo Bendito sea de manera mental. El ser humano podía mantener una relación con él de manera mental. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Al ser humano haber perdido la primera función, que es la función Moach, solamente le queda la función Lev Kaved, sentir y ejecutar. ¿Alguna vez todos ustedes habrán visto que el ser humano es un ser humano que erra, es un ser humano que no tiene, vamos a decir, una visión correcta a la manera de hacer las cosas, que cuando hace las cosas se deja guiar por los impulsos? El ser humano es alguien que se deja guiar todo el tiempo por sus impulsos. El mismo profeta Yirmiyahu dice, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente yo, que escudriño el pensamiento y el corazón de los hombres. Aquí vamos con algo. Al ser humano haberse cauterizado el pensamiento, como el ser humano su pensamiento fue justamente cauterizado, fue adormecido, la relación con el Santo Bendito sea también fue adormecida. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano está pudiendo ser rey de la creación, pudiendo servir, no. ¿Por qué? Porque solamente ejecutamos el trabajo con corazón e hígado. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, y al dejarnos guiar por nuestros sentimientos ejecutamos el trabajo de una manera errada. No podemos ejecutar el trabajo de una manera correcta, no podemos servir al Creador de una manera correcta. ¿Por qué? Porque al no tener Moaj, no tenemos algo que es muy importante,
Kesher. Relación. No tenemos relación. No conocemos al Dios al que servimos. No tenemos una unidad con el Dios al que servimos. No estamos unidos con el Dios al que servimos. Y por ello justamente viene algo. Cuando decimos la gran confirmación de fe, Shema Israel, Hashem, ¿qué estamos diciendo? Escucha Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. HaMashiach viene justamente de una combinación, la Hei. La Hei, vamos a meternos un poquitito en Cábala, en gematría, equivale a 5. 5 equivale a una mano. Una mano. Un rey que va a provenir de lo alto y será ungido por lo alto. Nos está diciendo que será un rey que pensará, sentirá y ejecutará la voluntad divina, que estará viniendo desde lo alto y a su vez ha sido ungido por el mismo Hei, por la misma Hei que lo envió, ha sido ungido, por el mismo canal, porque la Hei también es un canal, por el mismo canal por el cual él fue traído, por ese mismo canal él va a ser ungido. Mashiach, untado. ¿Untado para qué? Para poder pensar, sentir y ejecutar el plan divino. Estamos encajando de esta manera. Entonces nosotros decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A su vez también, el Zohar nos está diciendo que la referencia a las palabras del Kiryat Shema nos da una combinación bastante increíble. A partir de cuando se plantea la sustitución general de las letras que se originan en el mismo lugar dentro de los órganos de fonación, todas ellas susceptibles de ser intercambiadas entre sí. Así pues que el término Ejat, uno, también es cambiado por el término Baet en hebreo. Tenemos un término que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kebot, Malchuto Leolam Baet. Ambas palabras, Echad y Baet, tienen también una connotación, como que uno es su gobierno y para siempre también es uno. Aquí vemos, y voy a tocar uno de los mayores errores que existen y garrafales hoy día. Uno de los mayores errores que existen es con referente al Shem HaMeforash. Pero no solamente el Shem HaMeforash, sino también existen otras confusiones, que es a causa de la carencia de idioma hebreo, a causa de no conocer correctamente las expresiones en hebreo y a causa del desconocimiento en hebreo, se produce algo. Nosotros tenemos aquí el santísimo nombre de Hashem en su expresión Yud Hei Bab Hei, que es la única expresión por la cual el santo bendito sea expresa lo que él es. Él dice Yehaya Vehove, quién será, quién fue y quién es. Pero a su vez justamente dice, mi nombre estará presente. Tomamos algo que es la Yud. La Yud es una letra muy fuerte dentro del hebreo. ¿Por qué? La Yud es la única letra que sumada a otra Yud viene la connotación de la palabra Ya. Ya se puede escribir Yud Hei y Yud Yud, que significa de las alturas. De las alturas, ¿de dónde proviene el reino? Baruch Shem Kebod Malchuto Leolam Baet. ¿De dónde proviene el reino? El reino proviene de las alturas. Su reino está oculto en las alturas. ¿Qué significa ser oculto en las alturas? Está diciendo que es algo oculto y que no se puede ver, pero que proviene de una Hei. Y esa Hei significa por un canal divino. Ese es un reino por el cual entonces tenemos Baruch, bendito, es el nombre de un reino que proviene de las alturas y que el cual no se puede ver. Y ese reino tiene un rey, dijimos. ¿Cuál era el rey? Melech HaMashiach, el rey Mashiach. Ese es el rey de ese reino, que es un reino secreto. Pero a su vez es un reino que proviene de Yah, de lo alto, la expresión máxima de su nombre.
Entonces, los ámbitos superiores estarían representados por la letra Yud. Todo lo que viene de lo alto, y esto es bastante interesante que se entienda, todo lo que proviene del Eterno es representado por la letra Yud. ¿Por qué? Porque la letra Yud viene de la palabra Jochma. Representa la palabra Jochma en hebreo. Jochma. ¿Y qué es Jochma? Jochma es sabiduría. Yo recuerdo que un día un rabino me explicó algo bastante interesante. Y un rabino me dijo, ¿tú sabes que el ser humano no es sabio? Porque la sabiduría no proviene del ser humano. La sabiduría proviene del Creador. Cuando hacemos la tefilá en el Birkat Hamazon, decimos, tú que has creado al mundo con sabiduría. Primer atributo que se le da al Eterno es la sabiduría. El primer atributo dado por Hashem es la sabiduría. Significa que siempre que Akadosh Baruj Hu va a ser representado en este mundo, va a ser representado por la sabiduría. La sabiduría representa el más alto nivel del santo bendito sea. Y por eso es que Yud es representado como Jochma, sabiduría. Y cuando estamos hablando del doble Yud, estamos hablando de alguien que es Señor en la sabiduría. Pero también estamos utilizando una expresión bastante fuerte. Estamos utilizando que es una unión desde el mundo superior, desde el reino secreto, con este mundo inferior. Estamos entrando a una salsa bastante picante. Porque decir esto, entonces estamos diciendo que el rey Mashiach, el Mashiach, sí es un ser divino. Hoy día el judaísmo moderno se ha encargado de decir que el Mashiach es un ser como cualquier otro, que es un ser como tú, como yo, como todos nosotros, ser humano de carne y hueso y ya. El Mashiach es, sí, un ser humano de carne y hueso, pero su esencia es divina. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la Torah nos promete de un Melech HaMashiach, de alguien que piense, siente y ejecute la voluntad divina. Mashiach, Mashiach, de alguien que ha sido enviado por un canal divino a ser rey desde el mundo que está oculto a este mundo que es físico. Y estamos diciendo que el Mashiach es quien, donde habita toda la Jochma, toda la sabiduría del Creador, habita dentro de él. En él es el recipiente por el cual la Shejinah tuvo un reposo. Ahora vamos a algo. Mi nombre, dice, estará presente entre los nombres. Pero a su vez, dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 17, el Sadik es el fundamento del mundo. También está citado en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 25, y en el Talmud Tratado de Hagigá 12b. ¿Qué ocurre cuando a la dicha expresión le añadimos la letra Bet para formar Behemet? El Mashiach utiliza la expresión Behemet. Behemet significa desierto. ¿Desierto? Siempre vemos que el Mashiach, ya vamos a pasar a revelar el nombre del Mashiach, no se alboroten. Vemos que quien ha cumplido los atributos como Mashiach utilizaba el término Behemet, desierto te digo, Behemet, desierto te digo, desierto te digo. ¿Por qué no utilizaba el término Behemet? Tenemos el término Emet en hebreo, que significa Emet. Antes que nada, Emet significa esto. Aleph Mem Tav, es el sello del Eterno. Cuando leemos la Torah, nosotros vemos Aleph Mem Tav. Siempre después de la lectura de una Torah decimos Emet en la pronunciación. Emet. Cuando Akadosh Baruj Hu se presentó delante de Moshe Rabbeinu, él utilizó el título Yo soy el que soy. Yo soy. Y cuando Moshe entiende qué es lo que él era, dice que se escucha un cántico de ángeles decir Emet.
detrás. Que Emet significa Aleph, Mem y Taf, principio, mitad y final. Pero a su vez, Aleph, Mem y Taf también vienen de algo. Aleph viene de el Mashiach eterno. Aleph nos está hablando del mundo espiritual. El Mashiach como rey de la creación desde el inicio de los tiempos, desde el mundo Aleph. Mem, el Mashiach como mediador. En la primera manifestación, según el Talmud del Mashiach, él vendría como mediador, a mediar entre ambas casas, a mediar entre la casa de Israel y la casa de Judá. Pero no solamente a mediar entre la casa de Israel y la casa de Judá, sino a mediar entre el mundo superior y el mundo inferior. El Mashiach vendría a ser el mediador. El mediador vendría a ser quien uniría el mundo espiritual con el mundo físico nuevamente. Tav, el rey Mashiach. Aquí existe un error garrafal. El judaísmo moderno no consigue muchas veces entender que cuando muchas profecías que hacen referencias al Mashiach se refieren acerca del reinado del Mashiach. Cuando Hashem promete cosas para Beit Yehuda, para la casa de Judá, está prometiendo acerca del reinado del Mashiach. El reinado del Mashiach será su reinado en cuando, en la era mesiánica. La era mesiánica es representada por la letra Tav, que es la última manifestación del Mashiach. ¿Por qué? Porque veremos la última vez al Mashiach intervenir como rey Mashiach, como quien se siente nuevamente en el trono. Entonces, el sello de Hashem es el Mashiach. El sello de Hashem es el Mashiach. Cuando Él se manifiesta para Moshe y aparece el cántico Emet, y cuando nosotros estamos pronunciando la palabra Emet en la sinagoga, estamos pronunciando los atributos del Mashiach. Inconscientemente estamos diciendo el Mashiach es el sello de Hashem. ¿Por qué? Porque Aleph es el Mashiach eterno, Mem es el Mashiach mediador, Tav es el rey Mashiach. Son las tres manifestaciones del Mashiach. En la sinagoga estamos diciendo Mashiach es el sello de Hashem. Cuando acabamos de leer la Torah, estamos diciendo Mashiach es el sello de Hashem. ¿Quién es el único digno de abrir los sellos? ¿Quién es el único digno de abrir los sellos? ¿A quién pertenece ese sello? Ahora creo que están entendiendo una de las cosas más grandes en el libro de Revelaciones, cuando dice, y yo vi un pergamino en su mano, y ese pergamino tenía 7 sellos. 7 sellos equivale a cada una de las eras. 7 es considerada la era mesiánica. ¡Wow! 7 es considerada la era mesiánica. Cada uno de los sellos equivale a cada uno de los milenios. 7 milenios. Un sello por milenio. Un sello por milenio equivale entonces al reinado total del Mashiach. El sello, ¿por qué Él es el único digno de abrir esos 7 sellos? Porque Él es justamente a quien pertenece ese sello. Y ese sello es el Mashiach, Emet. ¿Qué pasa? Que cuando a Emet le agregamos la palabra Bet, como dice el Mashiach, Bet. De cierto te digo, Bet. Bet, en el antiguo hebreo, era considerado una casa, y Él ha venido a ser morada en medio de nosotros. Ese sello ha venido a ser morada en medio de nosotros. Ese es un sello que ha venido a ser una casa en medio de nosotros. Ha venido a revelarse tal cual es en medio de nosotros. Nos ha venido a enseñar lo más profundo de Hashem en medio de nosotros. Podemos decir que el Mashiach es un enviado de los mundos superiores para revelarnos los más profundos sentimientos del Padre. ¿Qué es aquello que el Padre piensa? ¿Qué es aquello que el Padre siente? Porque están conectados mutuamente.
en un solo ser. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice Echad, está diciendo la palabra Baet a su vez. El reino de Hashem es uno y su nombre es uno. ¿Por qué el reino de Hashem es uno y su nombre es uno? Porque Él gobierna. ¿Quién es Mashiach entonces? Mashiach es el sello físico de Hashem, con el cual Él ha sellado a la creación. Mashiach es el sello de la perfección. Emet, verdad. Ese es su sello. Pero si el judaísmo intenta borrar la letra Aleph, si el judaísmo intenta borrar la divinidad del Mashiach, si intentamos decir que el Mashiach no es eterno, que el Mashiach no ha existido desde el principio de los tiempos, que el Mashiach no es el sello de Hashem, entonces tenemos la palabra Met, que significa muerte. Muerte. Ahora vamos a entender entonces el verdadero significado de la palabra Eben, piedra. Cuando Él dice, yo soy la piedra del fundamento que ha sido desechada. La palabra Eben, en hebreo, piedra, viene de la combinación de dos palabras. Existe la combinación de dos palabras. La palabra Av, que es representada como la palabra padre. Y la palabra Ben, que es representada como la palabra hijo. Eben, piedra. Piedra. ¿Y qué es esa piedra? Esa piedra ha sido desechada. ¿Por qué ha sido desechada? Vemos entonces que en el Salmos capítulo 2, versículo 7, nos vendría a revelar que Av, el Padre, en el lenguaje de la Sefirot, es Ben. En el lenguaje de la Sefirot, el Padre se manifiesta como Hijo. Como la expresión de un título mesiánico. ¿Por qué? Porque diríamos que Ben, muy en la línea del Mishkan o tabernáculo, simboliza el Malhut, reino, en el ámbito sensible en el cual se exilia la Shejinah, la presencia divina. Entonces, el Padre se manifiesta en gloria por un Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Mishkan. Por eso dice, yo soy el templo. Nosotros somos el templo. Tú destruyes este templo. Porque la palabra Ben viene en correlación a la palabra Mishkan, tabernáculo. Tabernáculo es el abrigo del templo. Es el recipiente en el cual la Shejinah tenía reposo. Es el recipiente en el cual la Shejinah tenía descanso. La Shejinah tenía descanso allí. Por eso es que el Mashiach utilizaba esta palabra que decía, quien me ve a mí está viendo al Padre. ¿Por qué? Porque está viendo la Jochma del Malhut del Padre. Está viendo la sabiduría del reino del Padre. Hay una combinación de dos palabras. Están viendo la sabiduría de un reino que es secreto. De un reino que no se conoce. De un reino que no se puede ver. Es increíble. Entonces, Jochma, sabiduría, en el lenguaje de las Partzufim es llamada Abba. Yeshua declaró, escuchen quién declara. Yeshua declaró haber sido enviado por el Padre, lo cual vendría a enseñarnos que a través de la acción mediadora del Mashiach es establecido en el vínculo de Jochma, sabiduría, y de Malhut, reino. En él habita la Jochma y la Malhut, el reino y la sabiduría del Padre habita en el recipiente que es el Hijo. Y revelé quién era el Mashiach. Entonces, Yeshua, esta Yud parece ya una Bab. Yeshua, que viene curiosamente de la palabra salvación, unido dice,
y en él estará mi nombre. Yud, Hei, Vav, Hei. El nombre sagrado, Yud y Yud, que la pronunciación de cada sidur lo tenemos. Como la palabra, la expresión del nombre sagrado. ¿Qué significa doble Yud? Jochma y Malhut. El reino. El reino de la sabiduría del Padre. Escucha, Israel. Hashem Elokeinu. El nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios es uno. Y bendito es el nombre de ese reino que permanece para siempre. Amén. Y ese nombre y esa sabiduría estaban vivos en el Mashiach. Cuando nosotros en cada sidur estamos pronunciando la expresión del nombre de Hashem, estamos viendo que en él habita la confesión mesiánica del nombre del Eterno. La salvación. ¿Por qué la salvación? Yud, Yud, equivale entonces allá, de las alturas. Melech HaMashiach, hey, de las alturas será enviado por un canal, quien vendrá a reinar con el reino de sabiduría a este mundo. Y será un rey que, Melech, Moach, Lev, Kaved, piense, sienta y ejecute la voluntad del Padre. De Mashiach. Y que sea ungido, untado de ese aceite para poder ejercer el trabajo como Edén, piedra. Cuando él está diciendo, de cierto te digo, que sobre esta piedra edificaré la Kaal, sobre esta piedra edificaré a la Keilah, sobre esta piedra edificaré al cuerpo, él está diciendo, siempre y cuando ejecutemos, siempre y cuando creemos a la Keilah, sobre esta piedra, Jochma ve Malhut, sobre esa piedra, Jochma ve Malhut, sabiduría y reino. Siempre y cuando estemos en la sabiduría y en el reino, entonces allí vamos a edificar la Keilah. ¿Saben? Y asocio esto con algo. La semana pasada se estaba reunido con el doctor Ketriel Blatt y le decía al doctor Ketriel Blatt algo. Hemos perdido mucho tiempo en enseñar doctrinas, pero no hemos enseñado la verdadera piedra de fundamento, el yugo del reino. El reino y la sabiduría. ¿De qué nos sirve tener doctrinas? ¿De qué nos sirve tener sabiduría? Si no estamos alineándonos, si no estamos construyendo las cosas sobre una piedra, si no estamos haciendo las cosas reino de sabiduría. Primeramente entender el yugo del reino, para luego poder entender la sabiduría que proviene de Hashem. Volviendo al título, hay otro título que el Mashiach se da. Es interesante. Él dice que él es la voz del pastor. Escuchen bien, la voz del pastor. Entonces, Isaías 61:14. Entonces reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas y los lugares desolados de muchas generaciones. Yeshua se calificó a sí mismo como el buen pastor, Ahoe Atov, como aquel que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Juan 10:11. La forma en como el pastor cuida de su majada, alejando a los animales hostiles y proveyéndole cada día de sustento, fue desde tiempos ancestrales símbolo de la actitud de los reyes de Israel hacia su pueblo. El paradigma de tal condición es sin duda el rey David, de quien fue dicho: yo te tomé de redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Segunda de Samuel 7:8. Hay algo bastante interesante. ¿Por qué al Mashiach se lo conoce entonces como Ben David, hijo de David? Ben David Abdejo, el siervo, tu siervo. Se lo conoce como hijo de David, tu siervo, por esto. El rey David era considerado el pastor de Israel. Y el Mashiach es considerado el buen pastor de Israel.
Él no hace más que dar simplemente una recondición a su título de rey de Israel. Él es el rey de Israel. Cuando está diciendo yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy el rey de Israel, que cuida de su pueblo. Ahora lo interesante es que el Mashiach no es rey de un reino dividido. No existe rey que sea rey de un reino dividido. Entonces, volviendo al título de pastor, con el cual esta sección nos llamó la atención, que Yeshua predice dicho apelativo de calificativo Tov, bueno, pues él cuando fue llamado maestro bueno, Rabí Tov, contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Hashem. En el libro de Matitiao 19:17. Aunque ya se ha explicado, también recordaremos brevemente que dicha palabra aparece por primera vez en la Torah, Bereshit 1:4, en relación con la creación de la luz, como versa. Y vio Hashem que la luz era buena. Momento. ¿Quiere decir entonces que el buen pastor también es la luz buena de la creación? Lo primero en que Hashem crea desde el principio de los tiempos, desde el Bereshit, es la luz. ¿Pero qué luz? ¿La luz del día? Es interesante. ¿Kadosh Baruj Hu crea la luz del día? ¿Crea la luz del día? Siendo que el día, tal y como lo conocemos, es algo que fue creado mucho después. ¿Qué luz fue la que creó? Los Jajamim, los maestros de Torah, dicen, Él ha creado la Torah. ¿Y quién era el Mashiach? Emet. El sello. La Torah es el sello de la santidad de Hashem. Y ese sello es el Mashiach. La luz que fue creada desde el principio de los tiempos para iluminar nuestro camino es el Mashiach. Cuando Él está diciendo, yo soy la verdad, yo soy el camino y también soy la vida. ¿Por qué? La Torah es la verdad, la Torah es el camino y la Torah es la vida que nos lleva al Creador. Significa que puede la Torah hacerse carne, puede esa luz que iluminó desde el principio de los tiempos hacerse carne, puede. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas. ¿Y qué significa ser el buen pastor que cuida de sus ovejas? Significa que de tal manera amó a Hashem que nos ha dado un rey bueno para que cuide de nosotros, tal y como rey David, su siervo, cuidaba de sus ovejas. ¿Por qué al rey David se lo llamaba su siervo? Porque él cuidó de Israel, del rebaño de Israel, como cuidaba de sus ovejas. Y el Mashiach, hijo de David, cuidará del rebaño de Israel tal cual como David cuidó a sus ovejas. Así cuidará, así cuida el Shomer Israel, así cuida el Mashiach. Aunque el pueblo judío hoy día no vea ese cuidado, aunque el pueblo judío no entienda, la oveja es terca. La oveja es un animal terco. ¿Sabes una cosa? La oveja es el único animal que pelea antes de morir. La oveja patea. La oveja pelea porque es terco. Es un animal terco. Por eso tiene que estar rodeado de lobos para que pueda marchar. El pueblo de Israel es un rebaño de ovejas. Tenemos que estar rodeados de adversidades para poder caminar. Y el Mashiach es quien nos dirige justamente. Entonces, aunque el pueblo judío inconscientemente nos comportemos a veces como esas ovejas, que nos descarrilamos por aquí, por allá, o nos apartamos del resto de la manada, el pueblo judío y el pueblo de Israel saben que tenemos un buen pastor. Y ese buen pastor es el Mashiach, Emet, el sello de la perfección de Hashem. Shalom ubraja para todos. Espero que hayan podido entender este shiur. Es un poco pesado, os dejo para que vayáis digiriéndolo. Cualquier cosa que no entendáis, mensajes privados a las páginas de mail también, a los WhatsApp, podéis contactarse con nosotros. Shalom ubraja desde Israel para todos ustedes.